Hemos estado estudiando el Evangelio según San Mateo. En este Evangelio los 4 primeros capítulos son cronológicos, es decir, lo que encontramos ahí se sucede evento tras evento. Pero los capítulos del 5 al 13 no son cronológicos, son lógicos en su arreglo y primordialmente teológicos. Ninguno de los evangelistas, ninguno de ellos, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, pretende o pretendía, al escribir su evangelio, darnos un relato cronológico de lo que el Señor Jesucristo hizo desde su nacimiento hasta su muerte. Eso no es el propósito, no era el propósito del autor de ninguno de estos evangelios. El propósito era más bien teológico, presentar una verdad doctrinal, teológica, bíblica, que armonizase con el tenor general de las Escrituras, para que el pueblo de Dios pudiese conocer un aspecto del propósito de la venida de Cristo a este mundo. Como hemos dicho ya varias veces y queremos hacer hincapié una vez más, Mateo escribió este Evangelio, 1, para demostrar que Jesús es el Mesías, y 2, para responder a la pregunta, ¿qué del reino? ¿Qué hay del reino? Del reino prometido por Dios en el Antiguo Testamento a Abraham, Isaac, Jacob y David. El reino predicado y profetizado en el Antiguo Testamento. La pregunta era ¿por qué este reino no se ha establecido todavía? De modo que en los capítulos 1 al 4, el apóstol Mateo confirma lo tocante a la persona del Mesías. ¿Quién es ese Mesías? Él es el rey que vino. Él es el rey que vino ofreciendo el reino prometido en el Antiguo Testamento. Él vino a ofrecerse a sí mismo como rey. Vino a ofrecerse a la nación de Israel. Pero la nación de Israel esperaba y quería un reino primordialmente político, un reino esencialmente material. Y la nación buscaba solamente un Mesías, un rey, que pudiese satisfacer el aspecto o los aspectos físicos, políticos, materiales, carnales, terrenales. Pero el reino prometido por Dios, a pesar de que es todas esas cosas, es político, es físico, es visible, es terrenal, ese reino prometido en el Antiguo Testamento no era un reino, ni es un reino carnal, es un reino espiritual. Es un reino que se caracteriza por la labor, por la obra, por el ministerio del Espíritu, por el ministerio del Mesías obrando las obras de Dios por el Espíritu de Dios, y es un reino basado en la justicia de Dios, es un reino basado en el carácter de Dios, en la ética divina. De modo que el Mesías, al presentar ese reino, comienza haciendo un llamamiento: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Era necesario un arrepentimiento, era necesario que hubiese un cambio de manera de pensar, era necesario que hubiese un cambio de actitud. Y el reino estaba a las manos, el reino estaba presente en la persona del rey. El reino se había acercado en la persona del Mesías. Y el Mesías primeramente da o presenta, pronuncia su discurso inaugural.
en lo que conocemos por el nombre del Sermón del Monte. En ese sermón tenemos primeramente la naturaleza, el carácter de los súbditos del reino. Y eso es descrito en la primera parte. En la segunda parte tenemos el carácter justo de ese reino, la naturaleza del reino mismo. Primero el carácter de los súbditos, la naturaleza, cómo deben de ser esos súbditos. Luego tenemos el carácter justo del reino. Y luego seguidamente el Señor hace una exposición de la ética de ese reino. Cómo los ciudadanos de ese reino deben de vivir y de comportarse. Y el Señor allí hace una exposición de la ley, una interpretación de la ley. Los fariseos, los israelitas, los líderes del pueblo habían torcido, malinterpretado la ley. Ahora el Señor les da una interpretación correcta de esa ley. La ley fue dada por Dios a esa nación para que supiese cómo vivir en la tierra de la Palestina. Israel iba a estar en esa tierra prometida por Dios a Abraham, pero Israel iba a estar rodeada como nación de pueblos y naciones paganas. Esos pueblos y esas naciones no tenían la ética que Israel tenía. De modo que la nación de Israel debía de vivir a la luz de esa ética de Dios, a la luz de esa ética divina, a la luz de esa ley, y ser precisamente eso, una luz en medio de aquellas naciones. Ser un faro alumbrando en medio de aquellas naciones, ser la viña de Jehová, la esposa de Jehová. Pero Israel no daba luz, esa luz se había apagado. Esa viña se había convertido en una viña que daba uvas silvestres. Y la esposa de Jehová se había convertido en una adúltera, en una fornicaria. Esto es ilustrado, de paso, en el libro del profeta Oseas, muy claramente. De modo que, a causa de ese abandono de la ley de Dios, a causa de ese abandono de la ética de Dios y de haber torcido los preceptos divinos, Dios envía profetas que redarguyen al pueblo, comenzando desde el rey hasta el más pequeño, pero el pueblo no atiende, no presta atención, no escucha. Y Dios, en cumplimiento a la promesa de su juicio, Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 30 y otros pasajes más, Dios trae castigo a aquel pueblo. Dios los lleva cautivos a Babilonia. Y allí están 70 años. Y regresan luego, en el año 539 antes de Cristo, comienzan a regresar. No todos los israelitas regresan, algunos de ellos no regresan. Y en ese regreso vuelve otra vez a revitalizarse la promesa profética. Bajo el liderazgo de Esdras, Zorobabel y Nehemías, el templo es reconstruido, la ciudad es restaurada, los muros son restaurados y Dios comienza a formular otra vez el hecho de que el Mesías vendría. Hay un período de silencio de unos 400 años, desde el último de los profetas, el profeta Malaquías, hasta que surge en el escenario de la sociedad judía, en la tierra de la Palestina, en tiempos del Imperio Romano, la figura de Juan el Bautizador. Y Juan viene como el precursor, anunciado en el Antiguo Testamento, que anunciaría que el Mesías había venido. Y para identificar a ese Mesías, Juan aparece bautizando en el río Jordán, y para llamar a la nación, al pueblo de Israel, al arrepentimiento, Juan aparece predicando.
Y Juan presentaría a aquella nación el Mesías. Y el Mesías vino en la persona de Cristo. Ahora es muy importante que recordemos esto. Y que recordemos también que hay una diferencia entre la conversión, el arrepentimiento de un judío o 2 o 10 o una docena de ellos, y el arrepentimiento nacional. Era muy importante, y lo es todavía hoy, muy importante, que Israel como nación, de manera oficial, como un pueblo, reconozca la soberanía de Dios. Y eso es algo que Israel no ha hecho, nunca. De modo que Juan aparece predicando y Juan presenta al Mesías, bautiza al Mesías y lo presenta: este es aquel del cual hablaron los profetas. Y después de haber ido al desierto y de haber sido tentado, el Señor Jesucristo aparece predicando el mensaje del arrepentimiento y el mensaje de las buenas nuevas del reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y es entonces que pronuncia eso que llamamos el Sermón del Monte. 3 cosas hizo el Señor Jesucristo, y estas las vemos aquí en los pasajes del Sermón del Monte. Primeramente, el Señor predica, dice la Escritura en 4:17, el Señor predicó: arrepentíos. La segunda cosa que el Señor hace es enseñar. El Señor enseña, 5:2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y la tercera cosa que el Señor hace es sanar. En el capítulo 8 de San Mateo, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguían grandes multitudes, y en esto se le acercó un leproso que se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiar. La prédica del Señor era ese llamamiento al arrepentimiento. Su enseñanza, el carácter didáctico de su ministerio, tiene que ver con la proclamación de la ética del reino. Y luego el ministerio sanador del Señor tiene que ver con obras mesiánicas, una demostración, según las profecías, que Él era el Mesías. Y esto lo encontramos en algunos pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 9 de este mismo Evangelio, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí tenemos el triple ministerio del Mesías: enseñar, predicar y sanar. Ahora la pregunta es: ¿cuál fue la reacción de aquel pueblo? ¿Cómo reaccionó el pueblo pactado de Dios? El pueblo pactado por Dios, ¿cómo reaccionó aquel pueblo ante la proclamación del mensaje del Mesías? Ante la enseñanza que Él trajo a aquel pueblo, ante aquellos milagros que fueron vistos, contemplados, observados por los líderes de Israel. Y esta reacción podemos verla en el capítulo 9 y versículo 32. Mientras salían ellos, le trajeron un mudo endemoniado. Y una vez echado fuera el demonio, el mudo habló. Y las gentes se maravillaron y decían: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Notemos ahí el contraste, las gentes. Las gentes decían, se maravillaron y decían: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ahora notemos, pero los fariseos decían, y aquí es donde es muy importante marcar el contraste.
Las gentes eran ese pueblo, esos individuos, esas personas que como individuos, como seres humanos, como israelitas en el orden individual y personal reconocían que aquello que se estaba haciendo era obra mesiánica. La reacción de los fariseos representa la reacción oficial del pueblo de Israel. Esta es la reacción de la nación como nación, porque estos fariseos eran los que representaban aquella nación. La representaban religiosamente, la representaban políticamente y la representaban en el orden moral y socioeconómico. ¿Cuál es la actitud de los fariseos? Los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. En otras palabras, la reacción es evidente, patente y triste. La nación de Israel, Israel como un pueblo oficialmente representado por estas personas, dicen que el Señor Jesucristo estaba haciendo no la obra mesiánica, sino obra satánica. ¿Cuál fue la reacción de aquel pueblo? Un rechazo. Si recordamos el relato del evangelista Lucas, podríamos recordar lo que ocurrió en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. El Señor se encuentra en aquel momento en la sinagoga en Nazaret. Y dice la Escritura que el Señor abrió el rollo del profeta Isaías y leyó en el profeta Isaías. Leyó el capítulo 61 del profeta Isaías, donde dice: el Señor me ha ungido y me ha enviado para esto y esto y esto y esto. Cristo se identifica allí como el Mesías. Pero cuando termina de leer el rollo de Isaías y les dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vuestros ojos, el pueblo se queda allí atónito, pero los líderes lo echan fuera y quieren matarlo. De modo que el ministerio del Señor Jesucristo frente a la nación de Israel se enfrenta a una actitud de absoluta hostilidad. Cristo había venido a ofrecer, a presentar ese reino profetizado en el Antiguo Testamento. Pero había un requisito para entrar en ese reino, y el requisito era espiritual, arrepentimiento, un corazón arrepentido, y el pueblo de Israel, representado por sus líderes, dicen: no queremos reconocer ese requisito. No queremos practicar tal cosa. No queremos aceptar esa ética. No te queremos. El Señor Jesucristo predica el mensaje mesiánico, el mensaje del reino. El Señor Jesucristo enseña la ética del reino. Y el Señor Jesucristo hace obras mesiánicas. Y los líderes de Israel les dicen: eres un endemoniado. ¿Qué ocurre? En el capítulo 10, el Señor anticipa ya, públicamente, el Señor anticipa ese rechazamiento. ¿Cómo lo sabemos? El Señor señala, el Señor elige, el Señor designa apóstoles. Esos apóstoles sustituirían al Señor en el ministerio a desarrollar. En ausencia del Señor, en otras palabras, Cristo anticipa el hecho de ese rechazamiento. Cristo anticipa el hecho de que habrá una posposición de ese reino.
a causa del rechazamiento, y el Señor prepara a estos apóstoles para que en su ausencia ellos sean los que lleven a cabo la proclamación del mensaje y por supuesto enseñen luego al pueblo de Dios. El Señor comisiona, pero notemos algo muy interesante en el versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, notemos, no vayáis por camino de gentiles ni entréis en ciudades de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, todavía el Señor está presentando a esta nación y presentando a este pueblo la oferta de ese reino. No es sino hasta después de su muerte y su resurrección que ese mensaje del Evangelio va al pueblo gentil. Antes de su ascensión, Cristo manda a los discípulos, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Id y haced discípulos de todas las naciones. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí les está mandando a que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no tan solamente eso. En este mismo capítulo el Señor anticipa que esos seguidores suyos, esos apóstoles, sufrirían persecuciones. Versículo 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. El Señor anticipa que en el transcurso, en ese tiempo antes del establecimiento de su reino, sus seguidores serían perseguidos. Dice más adelante en el versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y notemos que ahí que el Señor anticipa una segunda venida. El Señor anticipa que no habrá un establecimiento de ese reino, sino hasta su segunda venida, a causa del rechazamiento del mensaje que Él está presentando aquí. Todo esto lo encontramos a lo largo de este capítulo 10, el cual no podemos analizar en detalles. En el capítulo 11 tenemos un caso muy singular, Juan el Bautista, y esto refleja también lo que está ocurriendo con el mensaje de la proclamación de ese reino aquí. Juan el Bautista, el precursor del Mesías, es puesto en la cárcel. Cuando Jesús terminó de dar sus instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos. Caso muy singular. Juan está extrañado. Si este es el Mesías, ¿qué hago yo aquí en la cárcel? Si este es el Mesías que ha venido a establecer su reino, ¿qué estoy haciendo yo aquí en la cárcel? Porque una de dos, o el Mesías era el Mesías, Dios, o era un simple hombre. Y yo creo que Juan está colmado de dudas aquí, frustrado por esas dudas. Veamos la respuesta que le da el Señor. Juan, en la cárcel, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir, el Mesías, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id e informad a Juan de las cosas que oís y veis. Notemos, los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Pregunto, ¿por qué es que el Señor Jesucristo da esta clase de respuesta a los discípulos de Juan? ¿Por qué es que el Señor Jesucristo no elabora, no da una gran explicación para demostrar? Id y decidle a Juan que es verdad, que yo soy el Mesías, etcétera, etcétera. ¿Por qué es que el Señor Jesús solamente menciona esto? Quisiera invitaros a buscar en vuestras Biblias 2 o 3 pasajes. El primero de ellos, Isaías capítulo 29, versículo 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes aumentarán su gozo en Jehová, y aún los más pobres de los hombres soltarán en el Santo de Israel. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Isaías está profetizando la era mesiánica. Está profetizando lo que ha de ocurrir cuando venga el Mesías. Y cuando el Mesías aparezca, esto ocurrirá. Notemos otro pasaje en el mismo libro de Isaías, capítulo 33, versículo 24. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada su iniquidad. Juan el Bautizador conocía estos pasajes antiguo testamentarios. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los religiosos de Israel, los sacerdotes debían de conocer también estos pasajes. Otro pasaje más, capítulo 35 de Isaías, versículos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque serán alumbradas aguas en el desierto y torrentes en la soledad. Y decid a Juan que estas cosas están ocurriendo. Los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan, los sordos oyen. Obras mesiánicas que Cristo hizo para demostrar que Él era aquel que había sido anunciado por los profetas. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Rechaza. Los líderes de Israel dicen, no te queremos. Todavía el Señor está llamando a este pueblo al arrepentimiento. No tanto ya a los líderes que lo han rechazado, aunque indirectamente seguro que hay un llamamiento a ellos, sino al pueblo. Aquellos que todavía quieren oír. En el capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todavía el Mesías está ofreciendo descanso. Si vemos en el capítulo 12, solamente podré mencionar esto por falta de tiempo. En el capítulo 12, los israelitas comienzan, los líderes religiosos, dándoles más importancia al sábado que al mismo Mesías. Y el Mesías contesta, refuta esa actitud diciéndoles que Él es mayor que el sábado. Y recordándoles lo que hizo David cuando tuvo hambre y comió los panes de la proposición. Recordándoles que aún los sacerdotes tenían que violar la ley del sábado cuando tenían que circuncidar a una persona que había nacido el sábado anterior, ya que la circuncisión tenía que efectuarse 8 días después de nacido el bebé.
Y lo que el Señor está diciendo, vosotros estáis dando más importancia a cuestiones periféricas. Estáis dando importancia a lo menos importante y no estáis dando importancia a lo más importante. Estáis totalmente involucrados en las cosas externas, pero no veis el valor espiritual de las cosas. Y es aquí, en este pasaje, donde ocurre algo muy, pero muy traumático. Dice en el capítulo 12, versículo 22, entonces le fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, notemos lo que decía la gente, no los líderes de Israel, la gente. En el original es muy enfático, hoi polloi, la gente, el pueblo. La gente decía, ¿no es este el hijo de David? Notemos que es así como comienza este evangelio. La genealogía de Jesucristo, el hijo de David. El hijo de David era el Mesías que había venido. Pero los fariseos al oírlo dijeron, este no echa fuera los demonios, sino por virtud de Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué están diciendo los líderes de Israel? A este no lo queremos. Es un endemoniado, hace obras por medio de Satanás y luego lo acusan. Le dicen que en lugar de ser él el hijo de Dios, es hijo del diablo. Rechazo completo, total, absoluto. Y ese rechazo culmina con la crucifixión del Señor. Ese rechazo que comienza al principio del ministerio de Cristo va adquiriendo fuerza e ímpetu más y más y más y más cada vez. Y aquí en el capítulo 12, de una manera práctica llega a su cenit. Este capítulo 12 marca el rechazo definitivo por parte de Israel como nación en la persona de sus líderes, el rechazo definitivo de la persona del Mesías. No lo llevan a la cruz aquí mismo, porque todavía no era el tiempo preparado por Dios. Pero si los líderes de Israel hubiesen podido, aquí mismo hubiesen crucificado al Mesías. No lo hacen porque aún no era el tiempo de Dios. Pero esto que ocurre aquí en el capítulo 12, es como si los líderes de Israel no hubiesen perdonado al Señor por esto. El Señor reacciona a esto. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no queda en pie, y si Satanás echa fuera, Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo pues quedará en pie su reino? Ese es el primer argumento que el Señor Jesucristo usa, porque ellos habían dicho que el Señor era un hijo del diablo. En otras palabras, que el Señor era el mismo Satanás. Y el Señor responde, qué cosa tan absurda. Primeramente, eso que estáis diciendo no es cierto, pero reducido al absurdo, si fuese cierto, qué tontería más grande, porque sería Satanás echando fuera a Satanás. Jesús dice, si yo soy hijo de Satanás y estoy echando fuera a Satanás, ¿cómo sería eso posible? Un absurdo. Y luego entonces, el otro argumento que el Señor Jesucristo usa tiene que ver con el hecho de que los mismos israelitas, hijos de sacerdotes y de fariseos, practicaban el exorcismo.
Es como si el Señor les estuviese diciendo, si echar fuera un demonio significa ser un aliado, un hijo de Satanás, entonces vuestros hijos son hijos de Satanás. Porque vuestros hijos echan fuera demonios, son exorcistas. Y luego tenemos aquí un pasaje que ha sido tan torcido tantas veces. Este pasaje que habla del llamado pecado imperdonable. Dice el Señor en el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, les será perdonado, pero el que diga contra el Espíritu Santo no les será perdonado, ni en esta época, ni en la venidera. Y como he dicho ya, muchos malinterpretan, tuercen este pasaje. Y algunos por ahí creen que hay personas que están cometiendo el pecado imperdonable. He oído unas cuantas barbaridades predicadas en base a este pasaje. No voy a emplear tiempo porque necesito llegar al capítulo 13 rápidamente. Solamente voy a decir, nadie vivo hoy puede cometer el pecado imperdonable. Ese pecado lo cometieron los israelitas, porque el Mesías, quiero decir esto despacio para que me escuchéis y recordéis esto. Este pecado fue cometido por estos israelitas, fariseos, porque el Mesías estaba allí en medio de ellos, físicamente, visiblemente, tangiblemente, y no tan solamente estaba allí, sino que estaba realizando obras mesiánicas. Y las estaba realizando, como todas las obras que Cristo hizo, por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y se humanó, cuando Dios el Hijo vino a la tierra y se encarnó, en ese acto de su encarnación, el Señor no renunció a sus atributos. No renunció a sus atributos. Eso hubiese sido equivalente a renunciar a su deidad. Y eso es imposible. Pero el Señor voluntariamente puso un velo sobre su deidad. El Señor voluntariamente renunció al uso de sus atributos. Oídme bien, el Señor no renuncia a sus atributos. Voluntariamente y por un tiempo limitado, por el tiempo de su humillación, el Señor renuncia al uso de sus atributos, de Él, que les pertenecen por ser Él Dios, la segunda persona de la Trinidad. De modo que cuando el Señor obra aquí en la tierra, lo que hace, lo hace por el poder y mediante el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad. De modo que, para poder cometer el pecado imperdonable, Cristo tiene que estar físicamente, visiblemente, patentemente, tangiblemente presente, primero. Segundo, el Señor tiene que estar presente en esa forma, ejecutando, realizando obras mesiánicas, obras que demuestran que Él es precisamente el Mesías. De modo que el Señor había realizado todas aquellas obras, había predicado el mensaje del Evangelio del Reino, había enseñado la ética del reino y había ejecutado obras mesiánicas, sanando a los ciegos, haciendo andar a los cojos,
oír a los sordos, sanando a los leprosos, etcétera, etcétera. Todas esas obras que el Señor había hecho. Y aquel pueblo dijo, no te queremos. Oficialmente, por labio de sus líderes, por boca de sus líderes, por autoridad de sus líderes. Le dijeron, eres un endemoniado. Le dijeron, eres hijo de Satanás. Le dijeron, eres samaritano. Le dijeron, eres hijo de fornicación. Todas esas cosas dijeron al Señor Jesucristo y le rechazaron. Y este acto aquí demuestra el rechazo culminante, el rechazo oficial. Y si el pueblo, si los fariseos hubiesen podido aquí mismo, hubiesen crucificado al Señor. Y este rechazo aquí culmina, tiene su conclusión, su cenit, en la cruz del Calvario. Ahora debemos entrar en el capítulo 13. Todo esto que he dicho es absolutamente importante para que entendamos el capítulo 13. Sin esto que he dicho es imposible entender por qué existe el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Quiero decir esto. Oídme bien, muy importante. Atención, ojo, ojo. Después de ese acto de rechazamiento, aquí en el capítulo 12, después de este acto, nunca más en su ministerio terrenal, Cristo dice que el reino de los cielos se ha acercado. No repite más eso. Eso que había sido su mensaje constante, continuo, ese llamamiento que había hecho, cuando llegamos aquí, de aquí en adelante, el Señor no dice más esas palabras. ¿Por qué? Porque Israel, al haber rechazado a la persona del Mesías, rechaza aquí ese reino. No hay otra referencia a eso. ¿Qué significa entonces el capítulo 13? Bueno, ahí hay una serie de parábolas, llamadas las parábolas del reino. En realidad son las parábolas de los misterios del reino. Y esto es lo que el Señor pretende decir con esas parábolas. Jesucristo ha sido rechazado por Israel aquí, como he dicho ya repetidas veces. Pero un día, en un futuro, no sabemos qué día será, no ponemos fechas, no damos fechas para ninguna de estas cosas. Un día, Cristo será recibido por esa nación de Israel. Un día, Israel como nación dará la bienvenida al Mesías. Zacarías capítulo 14 lo hará al final de un período de tribulación. Ocurrirá en aquellos días, dice Zacarías 14, que Jehová reunirá a todas las naciones para pelear contra Jerusalén y la ciudad será tomada y la mitad de la ciudad será llevada en cautiverio. Serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Entonces vendrá Jehová y peleará contra esas naciones como peleó en el día de la batalla, y sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos. De modo que Israel rechazó al Mesías como nación, esta gente aquí representando al pueblo. Pero un día en el futuro, como nación, Israel recibirá al Mesías. Pues bien, las parábolas de los misterios del reino tienen que ver con lo que ocurre, con la forma que toma el reino en este tiempo intermedio que ha transcurrido entre el rechazamiento del Mesías por Israel y el día en que el Mesías sea recibido por Israel. Esas son las parábolas del reino. Ahora, notemos una cosa muy importante.
las parábolas del reino no son equivalentes 100% con la era, con la edad de la iglesia. Pero la edad de la iglesia está incluida en esas parábolas del reino. Es muy sencillo darnos cuenta de esto. La iglesia no comienza bíblicamente, oficialmente, nuevo testamentariamente hasta el día de Pentecostés. Pero estas parábolas del reino preceden al día de Pentecostés. La era de la iglesia, la edad de la iglesia culminará con el arrebatamiento de esa iglesia para ser librada de la gran tribulación que Dios traerá a este mundo. Pero las parábolas del reino van más allá de ese arrebatamiento y entran, abarcan, incluyen ese período de tribulación. De modo que es por eso que si esto representase la edad de la iglesia, las parábolas del reino abarcarían y abarcan más que esa edad. Habiendo dicho esto, demos un vistazo a estas parábolas. Notemos, es importante cómo comienza este capítulo 13. Aquel mismo día en que el Señor Jesucristo fue rechazado por la nación de Israel del modo que encontramos aquí en el capítulo 12. Aquel mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él mucha gente, tanta que subió a sentarse en una barca. Toda la gente estaba de pie en la playa y les habló muchas cosas en parábolas. ¿Por qué habla el Señor en parábolas? Dos razones primordiales, no únicas, pero primordiales. Para esconder y para mostrar. Esas son las dos razones de hablar en parábolas. Uno de los motivos es cuando uno quiere esconder algo y cuando quiere mostrar algo. Y eso es precisamente lo que el Señor hace. Por eso es que vemos aquí que ahora el asunto toma un matiz distinto. El Señor Jesucristo había estado predicando a las multitudes y hablándoles claramente. Pero ahora a las multitudes les habla en parábolas. Y solamente declara el significado de esas parábolas a los discípulos. Nada más que a los discípulos. No les declara el significado de esas parábolas a las multitudes. Porque el pueblo, la nación, había rechazado su persona, su mensaje, su oferta, su reino. Muy bien, aquí en el capítulo 13, versículos del 1 al 9, el Señor habla la llamada o enseña la parábola del sembrador. Y nos habla aquí del sembrador que sale a sembrar y esa semilla que siembra cae en distintas clases de terreno. Esa es una parábola introductoria. El Señor no está asemejando esa palabra al reino. Y no está diciendo que esto es parte de los misterios del reino. Es una parábola sencillamente introductoria para lo que Él ha de decir aquí. Y la idea aquí es que Él es el sembrador. El mismo Señor es el sembrador. La semilla que está sembrando es la semilla de las buenas nuevas de ese reino. Pero esa semilla ha caído y cae en distintas clases de tierra. No hay problemas con el sembrador. No hay problema con la semilla. El problema está en el terreno donde esa semilla cae. Y notemos que el último aspecto del cual el Señor habla ahí es la semilla que cayó en buena tierra. Parte cayó en tierra buena y dio fruto a 100, a 60 y otro a 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Los demás fueron aquellos que algunos rechazaron totalmente el mensaje.
otros lo vieron y otros lo aceptaron, pero como dice el Señor, los cuidados de este mundo lo ahogaron. Y solamente un segmento muy pequeño, que no representaba a Israel oficialmente como nación, sino a individuos, aceptaron. Dice allí, en el versículo 10, entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Notemos, él respondió y les dijo, porque a vosotros os ha sido dado conocer, notemos, los misterios del reino de los cielos. La palabra misterio significa algo que es conocido solo por revelación divina. Ese es el significado, la definición de la palabra misterio. Dicho en otras palabras, misterio significa algo que solamente se conoce cuando Dios lo revela. Un misterio, bíblicamente hablando, no es una cosa misteriosa, algo que atemoriza, que hace a uno tener miedo, temor. Un misterio es aquello que permanece oculto hasta que Dios lo revela, que solamente puede conocerse cuando Dios lo revela, que se conoce por revelación sobrenatural, es decir, de Dios. Ese es un misterio. Por eso es que Pablo habla de la iglesia como un misterio. Judíos y gentiles formando parte de un solo cuerpo, como ocurre hoy en la iglesia. Ese es un misterio. En el Antiguo Testamento Dios había prometido bendecir a los gentiles. La bendición que Dios da a los gentiles, eso no es misterio, eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Pero lo que no estaba profetizado en el Antiguo Testamento es que en la base de la muerte y la resurrección de Cristo y por medio del bautismo del Espíritu Santo, judíos y gentiles serían colocados en un mismo cuerpo donde no tendrían diferencia de clase alguna. No habían rangos ni privilegios, ni raciales, ni culturales, ni religiosos, ni de ninguna índole. Y eso es lo que ocurre. Por eso es que la iglesia es un misterio. Porque esa verdad no fue conocida antes. Y Pablo dice que Dios reveló esa verdad en el Nuevo Testamento. Daniel 2, 27 y 30 habla de los misterios, del misterio del reino. Me hubiese gustado tener tiempo para hablar un poquito de eso, pero no es posible. Dice el Señor, porque a cualquiera... Versículo 12, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden. Y se les cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, ciertamente oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis en absoluto. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos han oído pesadamente. Han cerrado sus ojos para no ver nada en sus ojos y no oír con sus oídos. No entender con el corazón y convertirse y que yo les sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Esconder y revelar. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Eso es precisamente lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:10. Los profetas del Antiguo Testamento vieron esto, pero no entendían. E inquirían y preguntaban y deseaban y anhelaban conocer estas cosas, pero no entendían. ¿Qué cosa? Los sufrimientos del Mesías y la gloria que se les iba a revelar. ¿Sabéis cómo los judíos interpretaban eso? De dos maneras. Unos decían, habrán dos Mesías, uno sufriente y uno reinante. Y otra escuela judía de interpretación decía, los sufrimientos son para Israel, la gloria es para el Mesías. Porque no podían entender que era una sola persona que primero vendría a sufrir, a morir en una cruz y luego a reinar.
La cruz, señores, era absolutamente inevitable. Aunque Israel hubiese aceptado a Cristo, aunque Israel hubiese aceptado al Mesías y la oferta del reino, el Mesías hubiese tenido que morir en la cruz. Eso era inevitable. Palabra de Dios, inevitable. Bien, ahora los discípulos preguntan al Señor, piden que les explique. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Cuando alguno que oye, ¿qué cosa? El mensaje del reino. Y no lo entiende. Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y aquí el Señor explica esa parábola. No vamos a tomar los versículos, pero aquí está explicada esa parábola. Una parábola introductoria a lo que ha de seguir, a las otras parábolas de los misterios del reino. Versículo 24, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y lo que el Señor está diciendo es que en esta forma presente del reino, entre el rechazamiento de su persona por Israel y la aceptación de su persona por Israel, en este período el reino existe en forma de misterio. Y en este tiempo, en esta forma en que el reino existe, el bien y el mal estarán allí, estarán presentes. ¿Por qué? Porque el maligno está activo. Algunos dicen que Satanás está atado. Si Satanás estuviese atado, no hubiese el mal que existe en el mundo hoy. Dice Pedro por allí, por 1 de Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice el apóstol Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y lo que el Señor está diciendo es que en esta forma presente del reino, esa forma presente en la cual el reino existe en misterio, porque solamente aquellos que reciben por intervención divina y por revelación divina, por revelación me refiero de la palabra y del Espíritu, y de la predicación del Espíritu de Dios, y reciben a Cristo como Salvador, ¿qué hacen? Se someten a la soberanía del Mesías. Pero el mundo no reconoce eso. Me ve por ahí alguien que le diga yo, por ejemplo, a alguien por ahí, soy ciudadano del reino. ¡Ah! Se ríe de mí. El reino de España, por la gracia de Dios. O de Inglaterra, o de dónde. Porque le digo, soy ciudadano del reino de Cristo, y me mirará y dirá, este tío está loco. ¿Qué habrá comido? ¿O qué habrá bebido? ¿Qué se habrá inyectado en las venas? Porque el mundo no entiende. El hombre inconverso, la sociedad inconversa, no entiende esto. Y es por eso que el apóstol explica a los filipenses, capítulo 3, versículo 20, les dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. El mundo no entiende esto. De modo que esta segunda parábola es para explicar eso. Para explicar que hasta, notemos aquí, muy importante, versículo 29. Estos siervos van y le dicen al Señor, está creciendo el trigo y la cizaña juntos, ¿qué hacemos? Arrancamos la cizaña, y él dice, no, porque arrancaréis también el trigo. Notemos en el versículo 29, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Notemos, dejad crecer juntas las dos cosas hasta, adverbio de tiempo, hasta la siega, y al tiempo de la siega les diré a los segadores, recoged primero
notemos, la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. ¿Sabéis que eso es lo que el Señor hará cuando Él venga? Cuando Él sea recibido. ¿Qué hará? Dice allí en Mateo 24, uno será tomado para juicio, cizaña. El otro será dejado para que entre a formar parte del granero del Señor. Entonces sí habrá separación de bueno y mal. Y esos que aquí se llaman buenos, que son aquellos que han aceptado al Rey, a su mensaje y su reino y su evangelio, entrarán a gozar de las bendiciones de ese reino. Les propuso otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su campo, el cual a la verdad es menor que todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor que las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y aquí tiene que ver con el crecimiento de ese reino. Aún en forma de misterio ese reino crece, no crece numéricamente a proporciones gigantescas, pero sí incluye a personas y a súbditos de todos los sitios, de todos los lugares. Tenemos que apresurarnos un poquito. Versículo 33 les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina, notemos, hasta, otro adverbio de tiempo, en la misma palabra, muy importante, hasta que todo quedó fermentado, hasta la siega, hasta que todo quedó fermentado. Algunos creen que aquí la levadura significa el crecimiento del Evangelio, que el Evangelio se pone y crece poco a poco. Yo no creo eso. Yo creo que aquí se refiere al hecho del simbolismo de la levadura en la Biblia, Éxodo 12, Levítico capítulo 2, capítulo 6, capítulo 10, Mateo 16, 12, 1 Corintios 5, 6, la levadura es simbólico de pecado, del mal, de aquello que contamina. Y lo que se nos está diciendo es otra vez que en ese reino, en forma de misterio, que existe en ese periodo de tiempo largo, extenso, entre el rechazamiento del Mesías por Israel hasta que Él sea recibido, en ese reino también se introducirá, se infiltrará el mal. Notemos cómo el Señor usa estas parábolas. Todo esto habló Jesús en parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba nada. De modo que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces Jesús dejó marchar a la gente y se fue a casa. Acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ya eso lo dijimos al principio. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. El fin de la edad. Los segadores son los ángeles. Así pues, como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Así será, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, es decir, aquellos que reciben, que aceptan ese mensaje.
y aquellos que guían a justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Algo más habla el Señor aquí, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que encontrándolo un hombre lo esconde, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y yo creo que aquí el Señor se está refiriendo, ese tesoro escondido tiene que ver con ese remanente de Israel, que el Señor redime y viene a formar parte de ese reino, de ese pueblo. El contraste aparece en los versículos 45 y 46. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que busca perlas finas, y habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Creo que esa perla se refiere a la herencia que la Iglesia tiene en ese reino. Y luego, por último, el Señor habla, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge peces de toda clase. Y una vez llena, la sacan a la orilla y se sienta, recogen los buenos en cestas y tiran los malos. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido estas parábolas?, le dijo Jesús. Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso, todo escriba que ha sido hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un amo de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cosas nuevas son las nuevas verdades que el Señor está revelando. Las verdades viejas son aquellas sabidas por ellos desde antes, las que han sido reveladas en el Antiguo Testamento. La revelación dada por el Señor es progresiva y Él añade a esas verdades.